soy Águila que desciende MX. Iniciaremos con este capítulo el trabajo a otro de los instrumentos de enajenación del pueblo. Debo advertir que conforme a la Carta Magna cada quien puede ejercer la religión que más le agrade y en este trabajo no pretendo agredir ni degradar a quienes se identifican con esta religión, mi opinión es lo que se expresa durante el texto y es solo responsabilidad mía. Y los que tengan oídos, oigan. Y los que tengan ojos, vean. Y los que tengan entendimiento entiendan. Libro del Apocalipsis. Todo esto de la Virgen de Guadalupe es una gran farsa orquestada por el clero católico para enriquecerse parasitariamente sin ningún esfuerzo. Ni históricamente ni científicamente tiene ninguna base la aparición de la Virgen María a Juan Diego, simplemente, le han cambiado el nombre a una Virgen Méxica para catolicizarlo y hacerlo pronunciable al español. Uno de los más vergonzosos fraudes perpetrados por nuestros santísimos varones jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana es el de la Virgen de Guadalupe. El fraude comenzó unos pocos años después de la conquista española aparentemente como una forma de sustituir la adoración de la diosa Tonantzin por el de la Madre del Hijo de Dios. Uno de los adoratorios de dicha diosa madre se encontraba en el Cerro del Tepeyac, a donde acudían los indios desde lejanas regiones. No es casualidad que allí mismo se erigiera la capilla de la Virgen de Guadalupe y su imagen, a la que durante décadas se le consideró solo como una pintura que hacía milagros. Lo más vergonzoso comienza como 100 años después de la supuesta aparición, precisamente con la propagación de la leyenda de la aparición de la Virgen al indio Juan Diego y la formación de la imagen en forma milagrosa en su tilma. A esto le siguieron varias manipulaciones a la sencilla pintura original para hacerla más gloriosa. Alteraciones que hoy reconoce la Iglesia Católica Mexicana porque se están cayendo a pedazos. Muchos son los que participaron en engrandecer el mito. Unos colaboraron de buena fe, con su ignorancia, su ingenuidad o su falta de rigor para exigir pruebas. Otros más participaron con su mutismo a sabiendas del engaño monumental. Otros, movidos por piedad y con el sano afán de engrandecer la fe de un pueblo huérfano, simplemente añadieron detalles a la pintura para perfeccionar la falsificación. Y por último están los que investigaron y con todo conocimiento, en lugar de corregir el error o por lo menos dejarlo como estaba, terminaron de cocinar el fraude, añadiéndole títulos a la Virgen y canonizando al inexistente indio Juan Diego. También hay que reconocer a los pocos que se atrevieron a oponerse y a cuestionar el mito, a veces a costa de su reputación y de su puesto. Este artículo sobre el mito guadalupano fue escrito en la revista Nexos por Luis González de Alba en febrero del 2000. Un día, Coatlicue, la diosa madre, estaba orando en el Templo del Sol, cuando recibió del cielo una corona de plumas de colibrí, la cual puso sobre su seno, e inmediatamente quedó encinta. En su vientre comenzó a formarse el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Sin embargo, no todos estaban contentos con ese designio divino. Su hija, Coyolxauhqui, diosa de la Vía Láctea, se puso furiosa por lo que consideró deshonra de su madre y llamó a sus hermanos, los Censonuitznahuas, las 400 estrellas meridionales, para castigar a su progenitora con la muerte. Pero el propio Huitzilopochtli los contuvo al salir del vientre de su madre, revestido con una armadura azul, con la cabeza y la pierna izquierda adornadas con plumas de colibrí y una jabalina azul en la diestra. El dios guerrero mató a sus hermanos, sirviéndose de Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, su atributo distintivo. Así, ella, la divina Coatlicue dio vida a Huitzilopochtli, también conocido como Mexigl, quien ordenara la migración de su pueblo al borde del lago de Texcoco, donde fundaron su capital. Por eso de su nombre Mexigl se deriva la palabra México. Y en el nuevo asentamiento, los mexicas, aztecas o tenochcas dedicaron el Cerro del Tepeyac para adorar a Coatlicue, la de la falda de serpientes, señora de la vida, la muerte y la fertilidad. De todas partes de Mesoamérica llegaban las peregrinaciones al Tepeyac a agradecerle a la Madre de Dioses, Madre Virgen, sus preciados dones. Desde la altura de su cerro, Coatlicue, también llamada Tonantzin, vio con horror cómo un grupo de forajidos que arribaron, allende los mares, tomaron el control de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Los conquistadores destruyeron y mataron todo a su paso, e impusieron dioses extraños a los mexicas, junto con ritos religiosos igualmente extraños. Pero los mexicas nunca la olvidaron. Las multitudinarias romerías arribaban al Cerro del Tepeyac a llorar su desventura a la Tonantzin. Sin importar la imposición del panteón católico, los ahora denominados indios insistían en adorarla a ella, madre de los dioses, para agradecerle sus dones.
Así, de la mano del sincretismo religioso, del temor a ser considerados idólatras, la Tonantzin se fue transformando en la guadalupana, pues ambas eran diosas vírgenes y madres. Similitud extraordinaria con la Virgen de Guadalupe española. La original Virgen de Guadalupe es originaria de Extremadura. Hernán Cortés y muchos de sus soldados eran extremeños. Uno de ellos traía una imagen de dicha Virgen con todo y marco, la cual tuvo que abandonar en el campo por estar herido en la famosa huida de la Noche Triste. La Virgen de Guadalupe española supuestamente se apareció en la Sierra de Guadalupe poco más de 200 años antes que la mexicana, 1322. Curiosamente, la leyenda española es extremadamente similar a la mexicana. La Virgen se le aparece en el cerro a un humilde pastorcillo y le pide que se le construya allí mismo una iglesia. El pastor lleva la petición a los clérigos, que no le hacen caso. La aparición y la petición se repiten. Un hijo del pastorcillo resucita después de ser dado por muerto. Los clérigos van al lugar de la aparición con el pastor y encuentran oculta una escultura de la Virgen, esculpida sin intervención humana. Levantan el santuario y a la Virgen se le conoce también como Morenita de las Villuercas, pueblo cercano, porque la imagen de madera es morena. El primer documento que relata la leyenda de la aparición de la Virgen y la escultura es de 118 años después de la supuesta aparición, en 1440. Fray Juan de Zumárraga no conoció a Juan Diego. En sus múltiples relatos, archivos y cartas, el primer obispo de México, supuestamente el principal testigo presencial de la aparición milagrosa de la imagen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, no menciona a Juan Diego ni el milagro ni a la Virgen milagrosa, ni siquiera da un indicio de que hubiera oído hablar de ellos. Curiosamente hay un sermón de Zumárraga, posterior a la supuesta aparición, que habla de que ya no hay milagros en su época, ni son necesarios para creer en Cristo. A la imagen de Guadalupe no se le consideraba de origen milagroso. Hay documentos que prueban que la imagen de Guadalupe y la capilla del Tepeyac existían desde antes de 1556 y los indios la consideraban milagrosa a la imagen, en el sentido de que hacía milagros. Pero no se menciona la aparición, ni al indio Juan Diego, ni el plasmado sobrenatural de la imagen. El sucesor de Zumárraga, el obispo Fray Alonso de Montúfar, en un sermón, 1556, se suma a los rumores de que la Virgen hace milagros para atraer mayor devoción de los indios hacia esta. Lo que le trae severas críticas de los franciscanos, enemigos de la idolatría. Fray Antonio de Huete, 1556, pide al arzobispo que por lo menos deje de llamarla Nuestra Señora de Guadalupe, sino de Tepeyac, puesto que en España ya había una virgen con ese nombre por el lugar que se llamaba así, Guadalupe. Fray Francisco de Bustamante, 1556, dice en un sermón que decirle a los naturales que una imagen pintada ayer por el indio llamado Marcos Zipac de Aquino, hacía milagros, era sembrar gran confusión. El arzobispo Montúfar, 1556, manda decir a través de testigos pagados, que no se haga reverencia al lienzo, ni pintura, ni palos de las imágenes, sino a las imágenes por lo que representan, curiosa forma de llamar al producto de tan portentoso milagro. Fray Bernardino de Sahagún, 1570, llama invención satánica para ocultar la idolatría, a la adoración a la Virgen de Guadalupe, que solo disfraza la adoración a la diosa Tonantzin, como también llaman los indios a Nuestra Señora de Guadalupe. El conflicto por las limosnas. En 1574 le cae a la ermita una inspección del monasterio de Guadalupe de Extremadura por el asunto de las limosnas que debía entregar la Casa Guadalupana de México a la Casa Matriz en Extremadura. Algo así como los derechos de uso, regalías, de la imagen original. Un siglo después comienza el milagro. Un siglo después algunos documentos comienzan a mencionar el milagro guadalupano. Pocos dan la fecha de 1531 como el año del milagro, varios dan el año de 1555 y el de 1556. En 1648 el predicador Miguel Sánchez publica un libro con el relato que da su forma actual a la leyenda guadalupana. Es ahí donde se dan todos los detalles que ahora conocemos. El primer sorprendido con el relato de Miguel Sánchez es el vicario de la capilla de Guadalupe, Luis Laso de la Vega, quien tiene a su cargo la capilla y la imagen de Guadalupe e ignoraba todo sobre el portentoso estampado de la Virgen del Tepeyac antes de leer a Sánchez, como él mismo lo escribe. El vicario Laso, en un arrebato piadoso, decide adaptar el difícil texto a un lenguaje sencillo y lo traduce al náhuatl. A este relato se le conoce como Nican Mopowa, y es considerado por muchos como la mayor evidencia del milagro guadalupano. Hasta aquí nuestro primer capítulo. Hasta pronto.